Iniciamos el segundo panel del seminario de hoy sobre los derechos del trabajo en la nueva Constitución. Específicamente, este segundo panel está referido a la participación de los trabajadores. Son panelistas de este panel el profesor Raúl Fernández de la Universidad de Chile y la profesora Verónica Mujica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenida a este panel. Esperamos aprender mucho de vuestro análisis. Cedo la palabra al profesor Raúl Fernández, quien dispone de 20 minutos para efectuar su exposición. Perdón, Raúl. Antes de eso, reitero a la asistente y a los asistentes a este panel que pueden efectuar sus preguntas u observaciones a través del Facebook del Centras. Muchas gracias. Adelante, Raúl. Muchas gracias, profesora Irene. Agradeciendo desde ya la invitación, voy a efectuar una exposición ayudándome de una pequeña presentación a fin de que pueda también facilitar la comprensión de quienes asisten a esta exposición. El título de esta presentación es analizar, ¿cierto?, el artículo 48 de la propuesta de la Constitución chilena, que introdujo una novedad puesto que consagra o persigue consagrar un derecho de carácter fundamental para los trabajadores que no está consagrado en la actual Constitución política de forma alguna, que es el derecho a participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Para analizar este artículo vamos a dividir la presentación en tres partes. Una es ciertas precisiones conceptuales para evitar confusiones que se dan. Luego, brevemente, ciertas experiencias comparadas, esencialmente a nivel constitucional, para finalmente efectuar algunos comentarios de este artículo. Previo a ello, hay que decir que este artículo ha generado bastante debate en el medio. Han aparecido ciertos grupos que han alabado la consagración de este derecho y otros que lo han criticado derechamente porque se vulnerarían, en su opinión, diversos derechos y prerrogativas del empleador. Cuestión que también se ha traspasado entre académicos que han dado opiniones diversas, esencialmente en foros, en opiniones, columnas de opinión publicadas. Bien, para precisar de qué estamos hablando a propósito de los derechos de participación, hay que hacer una distinción entre democracia industrial y democracia económica. La democracia económica esencialmente dice relación con la participación de los trabajadores en la propiedad o en las utilidades de las empresas. Y la democracia industrial, participación esencialmente en la decisión o establecimiento de normas que rigen al interior de la empresa. Por eso es que la democracia industrial vamos a encontrar tanto la libertad sindical, que atiende esencialmente a los derechos que componen la libertad sindical, ¿cierto? Que sabemos que sindicación, huelga y negociación colectiva, y la participación propiamente tal, que dice relación con la gestión, con la involucramiento, la toma de decisiones de la empresa, que es lo que veremos después atendería este artículo, este nuevo artículo de la propuesta constitucional. El concepto de participación, por lo tanto, implica mecanismos, instrumentos de participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Eso es lo relevante que hay que tener presente, en la toma de decisiones de la empresa. Y ahí vamos a tener hay diversos mecanismos. Los más conocidos son información y consulta, que es una pseudo participación, como todos bien saben, toda vez que a los trabajadores simplemente se les informa de
cierta información de ciertas decisiones o se les pregunta su opinión, que en la mayoría de los casos puede no ser vinculante, salvo en ciertos casos que se ha consagrado un derecho a veto. Y la otra es la participación, la cogestión propiamente tal, en que puede ser no paritaria cuando o parcial cuando el que toma la decisión final o en caso de desacuerdo es el empleador, o bien total cuando si deben ponerse de acuerdo porque si no decidirá un órgano externo. Y la participación puede ser directa cuando los trabajadores directamente ejercen este derecho o indirecta cuando lo ejercen a través de representantes o bien de otra institución como podría ser la organización sindical. ¿Cómo se ha consagrado este derecho? No existe un modelo único. Podemos ver que, de hecho, tanto en normas internacionales como en constitucionales existen distintos modelos. A nivel internacional, vemos que ustedes pueden apreciar ahí que la Organización Internacional del Trabajo tiene diversas recomendaciones y convenciones en que consagran esencialmente los derechos de información y consulta y en forma bastante limitada el derecho de cogestión propiamente tal, en que aparece brevemente, esencialmente en materia de higiene y seguridad. Por lo tanto, vemos que no es muy avanzado lo que tiene la Organización Internacional al respecto. A nivel europeo existen tratados internacionales en que se consagran estos derechos. Existen 3 tratados en que se consagran los derechos de información y consulta y participación. En general, los 2 primeros que ustedes pueden apreciar ahí, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales, consagra los derechos, los distingue, información, consulta y participación. Y en el derecho comunitario también se pueden observar numerosas directivas en que se han consagrado ciertos derechos. Me dicen que, no sé si No, se comparte la diapositiva. la No. veo, yo la veo. ¿Sabes que Ahora, se comparte pero no se Sí, corre, Raúl? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ah, ahí sí se corrió. Perfecto. La veía Ok. pero no se corría. Ya, perfecto. Entonces, muchas gracias por la prevención. Bueno, vemos entonces que los tratados de la Unión Europea y el derecho comunitario, ¿cierto?, se distinguen en forma clara estos 3 derechos que formarían parte de lo que se entiende como participación en las decisiones de la empresa. A nivel constitucional es donde, por el tema que nos involucra, es relevante ver distintos modelos. No existe un modelo único. Hay modelos que consagran esto como un derecho fundamental expresamente, otras constituciones que consagran normas simplemente programáticas y otras constituciones que derechamente omiten la consagración de este derecho. Así que ustedes pueden observar dentro de las primeras constituciones que consagran como derecho fundamental o algunos lo mencionan como derecho humano, la constitución de Noruega, que luego se remite a la ley para regular el contenido. La constitución portuguesa también es bastante sustantiva en esto porque lo consagra al menos en 2 artículos, uno a través de las comisiones de los trabajadores y otras a través esencialmente en órganos para de gestión de las empresas que pertenecen al Estado. La Constitución italiana también consagra esto, dice que el derecho de los trabajadores a colaborar en la gestión de la empresa en la forma y en los límites establecidos en la ley y luego una norma programática. La Constitución argentina, ustedes también pueden observar ahí que existe un artículo en que se remite a la ley para que los trabajadores colaboren en la dirección de la empresa. Lo mismo la Constitución peruana, también vemos que establece que se entrega un mandato a promover otras formas de participación, además de la participación financiera, es decir, participación de utilidad de la empresa.
La Constitución brasileña también vemos que hay dos artículos, el 7 y el 10, que consagran los derechos de participación en la gestión de la empresa. También se remite esencialmente a la ley. Dentro de las normas constitucionales programáticas está la Constitución francesa, que en el párrafo 8 del preámbulo hace referencia a la negociación colectiva de los derechos de participación, la Constitución española también, la colombiana establece también normas programáticas. Y finalmente, dentro de los modelos en que las constituciones no mencionan este derecho como un derecho fundamental, se encuentran numerosas constituciones, como la Constitución alemana, por ejemplo, que la mencionamos toda vez que se da como un ejemplo de ordenamiento jurídico que regula los derechos de participación de los trabajadores. Bien, ahora entrando a analizar este artículo de la propuesta constitucional, lo analizamos formulándonos diversas preguntas. Una primera cuestión es si es correcto dogmáticamente consagrar este derecho de participación en la gestión de la empresa en forma independiente a la libertad sindical. La respuesta es sí. Si ustedes observan las experiencias comparadas, se hace de esa forma. Y también dogmáticamente es correcto, toda vez que la libertad sindical dice relación más bien con el conflicto capital-trabajo, en que más bien se limitan los poderes y las decisiones del empresario, o bien se establecen normas que rigen al interior de la empresa. En cambio, en los derechos de participación existe un compartimento del poder en la empresa. Es decir, es la forma, particularmente en el derecho de cogestión propiamente tal, es la forma más, más manifiesta de democracia industrial en la empresa. Se comparte el poder, como lo dice un autor francés. Otra cuestión que nos surge duda es cuál es el alcance de este derecho. ¿Consagra los tres derechos que vimos anteriormente de información, consulta y cogestión? ¿O solamente consagra el derecho de cogestión? Aquí yo no estoy tan seguro si consagra simplemente el derecho de cogestión propiamente tal de decisión y deja fuera los derechos de información o consulta. Si uno observa la literatura más moderna, particularmente, por ejemplo, unas publicaciones que están en la revista Derecho Comparado francesa, en el número 4 del 2018, como que tiende los autores a mencionar el derecho de participar en las decisiones como cogestión, como sinónimo de cogestión. Pero también existe literatura que consagra dentro de los derechos de participación los tres derechos que anteriormente mencioné que formarían de lo mismo, y bueno, tendrá que ser el legislador el que tendrá que optar al respecto porque se remite a la ley para regular las condiciones de ejercicio. La otra cuestión es, bueno, vinculado con esto es en qué decisiones de la empresa participarán los trabajadores, y aquí tampoco existe un modelo único. Por ejemplo, existen varios modelos en que, inclusive consagrándose como un derecho fundamental, la participación queda vinculada única y exclusivamente a través de representantes en los directorios o bien en los consejos de vigilancia, particularmente los consejos de vigilancia en los sistemas de corporativos dualistas, es decir, que tienen un sistema, un consejo de vigilancia y un consejo de administración. Y hay otros modelos en que se consagra también participar en el consejo de vigilancia y en menor forma en los consejos de administración. Por ejemplo, podemos encontrar este último modelo en la ley alemana que regula la cogestión en la industria, el carbón y el acero en Alemania, en que se regula la cogestión
el derecho de cogestión en, en el Consejo de Supervisión y excepcionalmente en la administración en materias laborales. Otra cuestión que hay que hacerse, la pregunta es si es correcto que este derecho se pueda ejercer única y exclusivamente a través de las organizaciones sindicales. ¿Qué ocurre con los trabajadores no sindicalizados? Aquí me parece que si bien resulta bastante rescatable la consagración de este derecho y que está acorde a las constituciones más avanzadas en la materia, me parece criticable en este sentido, porque lo que si ustedes observan el artículo 48, lo que consagra implícitamente es que se está reconociendo este derecho a los trabajadores que están sindicalizados, porque dice que se ejerce a través de las organizaciones sindicales. Pero vemos que en la experiencia de nuestro país que hay muchos trabajadores que no son sindicalizados. ¿Qué ocurre con ellos? La Constitución, en este caso a mi entender, los deja fuera. Tienen que afiliarse a un sindicato para que puedan ejercer este derecho. Lo que vemos que, bueno, podría ocurrir que se tuviera una especie de forzar a la afiliación sindical, o bien si deciden no afiliarse, a quedar privado de este derecho. Y ya en la experiencia comparada hay un caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que dice, mire, este derecho es de todos los trabajadores de la empresa, independiente que luego después se pueda ejercer en forma indirecta a través de representantes, pero todos los trabajadores tienen derecho a participar en la elección de su representante para ejercer este derecho. Así que aquí esta es una cuestión que podría ser mejorada por lo que yo les señalo. Y otra cuestión que es bastante discutida y más aún discutida, que parte con lo que yo les señalaba inicialmente, de si es correcto consagrarlo como un derecho fundamental, este derecho de participación en la cogestión, o por el contrario no, porque vulneraría derechos del empleador o de los propietarios de la empresa. Cómo sería el derecho a propiedad y la libertad de empresa. Bueno, esto se ha discutido, se discutió en el derecho comparado, porque a decir verdad, en nuestra literatura este derecho, los estudios son bastante recientes. Se discutió y un ejemplo de discusión es el que se produjo a propósito de la ley de 1976 de cogestión en la empresa en Alemania. En esa ley de cogestión se consagra a nivel del Consejo de Supervisión una participación paritaria entre los trabajadores y los accionistas, pero el presidente es elegido por los accionistas y en caso de empate en las votaciones siempre tiene el voto dirimente. Es decir, quien tiene la última palabra siempre va a ser, por así decirlo, la parte, el capital. Bueno, a propósito de esa ley, el Tribunal Constitucional alemán dijo que esa ley no vulneraba el derecho de propiedad del empresario, toda vez que no limitaba la voluntad en las decisiones del empleador, toda vez que siempre tenía, como señalé, la última palabra. Pero entonces, ¿cuándo podría producirse una vulneración? La vulneración se podría producir en los casos en que tengan igual decisión, igual valor los votos de ambas partes en las decisiones, y tenga que decidir un órgano externo, porque ahí pudiera ocurrir una cierta acuerdo negocial forzado que podría afectar la esencia de los derechos de propiedad y libertad de empresa. El Tribunal Constitucional alemán lo dice en ese sentido al resolver esta cuestión, y nosotros decimos, yo también soy partidario que en estos casos podría ocurrir una vulneración a través de una verdadera expropiación regulatoria indirecta, si inclusive la ley lo consagrara. Estas cuestiones va a ser importante que las tenga presente el legislador al momento de regular, pero lo que quiero, para ir terminando, lo que quiero señalar es que per se
basándonos en la doctrina y jurisprudencia comparada, este derecho no vulnera los derechos de propiedad y libertad de empresa del empleador ni de sus socios, ni los socios o dueños de la empresa. Con esto, bueno, concluyo mi presentación, profesora Roja. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernández. Ha sido muy relevante y nos quedan varias interrogantes que luego se podrán plantear en la media hora de debate. Cedo la palabra ahora a doña Verónica Munilla, profesora de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, profesora Rojas. Aprovecho de saludar a Raúl, ahora formalmente partícipe en esta mesa, y también quiero darle las gracias especialmente a la Universidad de Talca por esta iniciativa. Creo que cualquier iniciativa que apueste por la discusión del contenido del borrador de nueva Constitución siempre es bienvenida y es precisamente lo que tenemos que estar haciendo en este momento, ¿ya? Entonces, yo feliz de participar y aplaudo en este caso la iniciativa, ¿ya? Voy a partir, bueno, qué bueno que yo sabía que ojalá que hable Raúl primero, porque Raúl, como es tan ordenado, siempre parte con un marco teórico respecto de los conceptos, etcétera, porque así a mí me va a permitir hablar de otras cosas que traigo un poco preparadas en torno a el tema de la participación de los trabajadores, ¿ya? Así que comparto la presentación, y bueno, yo creo que lo propio que yo puedo hacer en este momento es partir tomando postura, ¿ya? Yo directamente parto tomando postura. Y en ese sentido, el título del seminario es Los derechos del trabajo en la nueva Constitución, lo que es un título bastante optimista, o sea, vamos a tener nueva Constitución en este sentido. Entonces, comparto el título y veamos el tema de la participación de los trabajadores. Y a propósito de este tema, a mí me gustaría un poco contextualizarlo, porque hablamos de participación sindical y en realidad durante tantos años hemos estado en presencia de un modelo de relaciones laborales tan recesivo que cuesta un poco ver el contexto en el que nosotros estamos ahora y el contexto en que la participación de los trabajadores se mueve, ¿ya? Y también ubicarnos un poco en qué es lo que estamos discutiendo. Y en ese sentido, a mí me gustaría traer a colación lo que es la opinión ya del autor, del profesor Zúñiga Urbina de la Universidad de Chile, ya en el año 2013, cuando estábamos hablando del AC, del Marca tu Voto, en esa época, en que las constituciones aparecen como un verdadero espejo, en este sentido, de las sociedades que están regulando en su momento. Y junto con tener un contenido de carácter normativo, que podemos definir como programático, no programático, etcétera, lo cierto es que son una especie de proyección de lo que las sociedades somos. Y es por eso que a mí este ejercicio de la redacción de una carta fundamental en un contexto democrático me parece de ya una iniciativa que merece aplauso. ¿Por qué? Porque en el entender y compartiendo la opinión del profesor Zúñiga, uno no puede tener constituciones con el origen como el que tiene la Constitución del 80 que pretendan imponer un modelo, sino que uno tiene que recoger lo que nosotros somos y hacia dónde vamos. Tiene que ser una guía de camino. ¿Y por qué lo traigo a colación en el fondo? Porque si hay algo que no está en la Constitución del 80 es precisamente la participación de trabajadores. ¿Por qué? Porque las personas que redactaron esto consideraron que era un aspecto que no era digno de relevancia dentro del modelo que se hizo basado en mercado de trabajo y de lo que debiese ser la finalidad de la normativa laboral en sí, ¿ya? Ahora, también por qué contexto. Si bien estamos hablando de participación de trabajadores, no podemos entenderlo como una norma de carácter aislado dentro de lo que es el borrador de nueva Constitución, y después lo vamos a analizar con mayor detalle. Este borrador es un borrador que parte en el fondo con un concepto distinto al actual de lo que son los derechos laborales en su conjunto y de la manito con lo que es la sistematización de la seguridad social en su conjunto, ¿ya? Reformula el área laboral completa, la seguridad social completa,
tomando distancia de una forma kilométrica, diría yo, de aquello que se regulaba en una constitución como la del año 80, con un origen ilegítimo y una con un borrador, que por lo menos nosotros tenemos una convención y un contexto democrático en donde se está realizando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busca la Constitución actual? La Constitución actual une todo este concepto, y dentro de esta idea general es que la participación de los trabajadores se ubica, ¿ya? Es una constitución o una futura constitución que va a realizar un verdadero cambio de paradigma en torno a lo que es el concepto de ser ciudadano. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando ahora va detrás de una idea original, que es alejarnos de las nociones formales de ciudadanía, ¿ya? Y entender un concepto de noción material de la misma, en donde nosotros ya no ubicamos la posibilidad de ser parte de la ciudadanía chilena por cumplir un requisito formal, sino que es una constitución que busca eliminar cualquier tipo de exclusión. Y por Dios que tiene mucho que decir el derecho del trabajo y de la seguridad social cuando estamos hablando de exclusiones. En definitiva, ¿qué es lo que se busca? Un perfeccionamiento de la democracia. Y como bien expresó Raúl, la participación de los trabajadores va precisamente en esa línea. Mayor participación democrática, en este caso, en un contexto de democracia industrial. Así que mi respuesta es más democracia, más democracia, más democracias. Mientras más tengamos, mejor para todos nosotros, ¿ya? Ahora, ¿cómo aterrizamos esto un poco dentro de lo que es ya el problema de la participación de los trabajadores? Fíjense, en lo que explicó Raúl en el fondo, a través de la conceptualización, yo lo veo desde mi perspectiva como un tema de conflictos de poderes, ¿ya? Y de formas de control de poder también. Y ahí vamos a caer en la pregunta que ya anunció Raúl también, respecto de quiénes son los titulares o de qué derecho estamos hablando, de una participación pura y simple de los trabajadores o bien como un derecho que forme parte de la libertad sindical, ¿ya? Y el conflicto laboral, pese a todas las elucubraciones dogmáticas en torno a tratar de ser superado, siempre recae en lo mismo. Tenemos una relación de trabajo que es de carácter subordinado. Uno manda y otro obedece, ¿ya? Estos intentos de liberalización con estas palabras como colaboración, desvinculación, etcétera, son dejadas de lado cada vez que aparecen porque volvemos al origen, ¿ya? Y este conflicto laboral básicamente se soluciona a través, como todos sabemos, de la unión de los trabajadores con la conformación de sujetos colectivos, que controlan este poder original del empleador de manera de buscar la mejora de las condiciones comunes de trabajo. Y es ahí donde yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque este control del poder empresarial, que nunca hay que olvidar que es el control de un privado respecto de otro privado, ¿ya? Este control del poder empresarial se puede efectuar bajo dos figuras distintas, ¿ya? Que son complementarias y que se apoyan una con la otra. Uno es el control externo que pueden realizar las organizaciones sindicales del poder del empleador, a través del concepto tradicional de libertad sindical, que tiene o presupone la existencia de sindicatos, pero que se realiza a través de la negociación colectiva y principalmente con la huelga, ¿ya? La huelga ataca la propiedad del empleador y a través de la presión que ejerce este ataque es que se obtiene una negociación en igualdad de condiciones y se obtienen mejoras en las condiciones generales de trabajo, ¿ya? Pero lo que ha estado ausente de nuestra legislación a través del modelo impuesto por la Constitución del 80 son lo que se denominan formas de control interno del poder del empleador, y es aquí donde se ubican todo lo que son los derechos de participación. ¿Por qué? Porque ya no se ataca desde fuera, por así decirlo, la propiedad del empleador, sino que se participa en la gestión de esta misma propiedad, ¿ya? Y yo controlo esta potestad a través de la inclusión de la opinión de los trabajadores dentro de la toma de decisiones. El control externo y el control interno son dos herramientas que se potencian dentro de un modelo de relaciones laborales efectivo, ¿ya? Pero también está dicho por la literatura de que en general se comportan de manera inversa. O sea, en la medida en que hemos aumentado la proporción o la fuerza de las herramientas de control interno, que son las herramientas de participación,
en general el control externo tiende a disminuir, ¿ya? O sea, mientras más trabajadores pongamos participando en la empresa, suelen bajar la cantidad de huelgas, ¿ya? Y viceversa, si nosotros exacerbamos el control externo, suele ser como contraposición de una debilidad en el control interno. Y en este momento, por ejemplo, que no tenemos trabajadores participando dentro de las decisiones de la empresa, se exacerba el control externo porque la única herramienta que queda para poder igualar, en el fondo, el poder de las partes de la relación de trabajo es la negociación colectiva, sindicato y huelga. Entonces, cuando uno habla de participación, y ahí me gustaría ya hacer referencia directamente como una de las preguntas que nos estamos formulando, nosotros estamos hablando de 3 eslabones, pero que no son sino parte de una misma idea. Dicho de otra forma, la información, la consulta y la participación propiamente tal, no son sino herramientas que tienen que ir enfocadas en la producción, en este caso del control interno del poder del empleador. ¿Y por qué digo que son 3 herramientas? Porque en mi parecer son herramientas de origen escalado, ¿ya? El primero o el más leve, en el fondo, nivel de participación que pueden tener los trabajadores es la información. Después uno sube un estadio y pasa a la consulta respecto a determinados temas que pueden tener, por ejemplo, un resultado vinculante o no vinculante. Y después llega a la participación propiamente tal, que significaría en este caso la cogestión. Si bien es cierto, el texto del borrador constitucional no dice nada respecto de cuál de los 3 niveles es al que nosotros apuntamos, y por ende, si uno se va a la literatura, uno tendría que entender que es más bien cogestión. En mi entender no había problema, porque la cogestión presupone los 2 anteriores, ¿ya? O sea, uno para poder llegar a niveles de congestión necesariamente tiene que pasar, o haber pasado por lo menos a través de los niveles de menor intensidad, ¿ya? Entonces, quien puede lo más, puede lo menos, por así decirlo. O sea, si tenemos congestiones, porque vamos a tener información detrás, ¿ya? Y por ahí yo lo voy armando un poco, ¿ya? Ahora, enfocado desde esta perspectiva, tenemos que comparar lo que tenemos versus lo que se incluye en el borrador. Y ahí creo que tenemos un trabajo más fácil del que tenía la mesa anterior, digamos, la discusión de que planteaba la discusión de la mesa anterior, porque básicamente en nuestra Constitución no hay nada, ¿ya? Entonces, como en nuestra Constitución no hay nada, solamente necesitamos enfocarnos en lo que es la redacción, en este caso, del propuesto artículo 48 que se contiene dentro del borrador o la propuesta constitucional. Pero a mí me gustaría hacer como un punto específico hacia el respecto. Yo me niego a analizar el 38 solito, ¿ya? Yo creo que el 38 va de la mano con una idea central que atraviesa en el fondo el borrador de nueva constitución, ¿ya? ¿Qué dice el 38? El 38 en el fondo establece el derecho a participar de los trabajadores y, como bien dijo Raúl, a través de sus organizaciones sindicales, que es un primer tema que nace en este caso de los derechos de participación, que es ver quién va a ser el titular del mismo, ¿ya? El titular del mismo. En mi entender, el titular obvio y natural necesariamente son las organizaciones sindicales. Pero me gustaría ver primero cómo es que se modifica el modelo de relaciones de trabajo antes de poder dar una respuesta a esto, porque en el fondo también me preocupan aquellas situaciones de trabajadores individualmente considerados que no puedan ejercer un derecho de participación más amplio, digamos, si es que el modelo de relaciones laborales no se arregle, ¿ya? Y la ley, la famosa remisión legal, que la ley en el fondo, dentro de este enunciado tan amplio, ¿no?, sino que de textura tan abierta, ¿qué va a hacer la ley para regular los mecanismos que se establezcan al respecto? ¿Ya? Entonces, claro, esta es la propuesta constitucional que establecería esta gran novedad que nos tiene a todos como bastante conmocionados, que tiene más bien a las revistas de economía ocupándose del tema que las de derecho, me atrevería a decir yo, y que vamos a tener que conjugar también, yo creo, con otras normas. Fíjense, hay relacionadas con la participación, yo por lo menos pesquisé 4 normas, ¿ya?, dentro del borrador. La primera es la que nos va a dibujar como Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y eso implica ya, en el fondo, un fomento o una actividad de fomento que en nuestra área se traduciría en un fomento de todo el modelo de relaciones laborales colectivo y también de los derechos de participación, ¿ya?, si es que queremos realizarnos a través de un sistema de organización político democrático.
¿ya? Eso es como una primera fase. Después fíjense que la participación, si bien nosotros la tenemos enfocada como una herramienta de control interno, también tenemos que entender que es una herramienta de realización democrática, ¿ya? Y esa participación, no en un mismo sentido, pero como primo hermano, está en el artículo 45, número 4 que se propone, ¿ya? Fíjense que las organizaciones sindicales, en la eventualidad de aprobarse el borrador, tendrían derecho a participar en las decisiones de la empresa, pero también tendrían derecho a participar en las decisiones que se tomen en los organismos de seguridad social respecto de la administración de todo lo que va a ser un futuro sistema de salud, de pensiones, de cesantía, etcétera, 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 ¿ya? Entonces ya estamos hablando de un nivel, digamos, que se le está dando a las organizaciones sindicales de carácter superior, y en ese entender, en el fondo, es que estamos viendo paralelismos, digamos, en uno y otro lado, ¿ya? El artículo 46, recientemente comentado por los expositores que nos antecedieron, establece el derecho a la remuneración equitativa, justa y suficiente, que son las 3 calidades, digamos, que se le dio a la remuneración, que se pretenden tenga a nivel constitucional, ¿ya? Y en este caso, todos sabemos que la única forma de poder lograr darle contenido al artículo 46 en esta parte es precisamente a través de los derechos de libertad sindical y de participación en este caso. ¿Por qué? Porque está de suyo dicho de que el derecho individual del trabajo no da abasto con la medida de lo que se denomina la remuneración equitativa, justa y suficiente, ¿ya? Entonces ese es un contenido que va a tener que ser llenado a través de distintas herramientas. Y en mi entender no es la ley, la herramienta llamada fijar esto, sino que es el mundo del trabajo en su conjunto, ojalá a través de organizaciones de carácter sindical. Y por último, el artículo 47, que es el tema de la próxima mesa, que dice relación con la libertad sindical. Y aquí a mí me gustaría hacer el punto. No comprendo mucho la redacción del 48 en relación con su separación del 47. Porque el artículo 47 dice o establece el contenido de lo que va a ser una futura propuesta de derecho fundamental a la libertad sindical. Y separado de en el artículo 48 están los derechos de participación. Y a su vez el contenido del derecho de participación está en el fondo amarrado a la titularidad sindical. Entonces yo no sé si fueron razones de orden o qué dentro de la convención, pero por una parte da la impresión de que se separan. Lo que valdría decir que la titularidad en el fondo del derecho de participación sería distinta al contenido de la libertad sindical. Pero después el mismo 48 los junta. Y dice, mire, sabe que esto va a ser ejercido a través de las organizaciones sindicales, lo que presupone el derecho anterior. ¿Ya? Entonces la participación no se puede, como digo yo, leer sola. Hay que leerla en un contexto. Y de lo que yo alcancé a analizar antes, digamos, de unirme a este panel, este contexto viene determinado por lo menos por estas 4 normas, ¿ya? ¿Por qué es bueno, en mi entender? Y aquí yo ya tomo directamente postura. ¿Por qué creo que la participación es un tema que tiene que ser consagrado en una constitución, como dice dentro de las opciones que establecía Raúl, como un derecho fundamental? Primero, porque es una forma de expansión de la democracia. La participación en la toma de decisiones a todo nivel siempre expande la democracia. Y lo que hace es introducir el principio de igualdad política en un ámbito extremadamente importante en la vida de las personas, que es el ámbito del trabajo, ¿ya? Siempre más participación es igual a más democracia, más opiniones, etc., ¿ya? Además, la participación es una herramienta de carácter instrumental. ¿Por qué? Porque si uno se fija, la vida de las empresas o la administración de las empresas o la propiedad de las empresas afecta al país en su conjunto, más allá de la vida de la propia empresa, ¿ya? Puede determinar el Producto Interno Bruto, puede determinar las condiciones de la economía, puede determinar los niveles remuneracionales, ¿ya? Entonces la empresa ya dejó de ser una unidad individualmente considerada que se afecta a ella misma, sino que la empresa, sobre todo aquellas grandes empresas, afectan al país en su conjunto, incluso en los niveles de empleo y desempleo, ¿ya? Y es ese ámbito de expansión el que justifica que no solamente sean los dueños los que tomen decisiones, sino que participen trabajadores, porque el efecto de esas decisiones no van a afectar solamente a la empresa, sino que van a afectar a todo el resto, ¿ya?
Tercero, está demostrado que mientras más diversos las composiciones de los directorios, se disminuyen todo tipo de brechas que existen dentro de las empresas, y eso incluye la brecha de carácter salarial, ¿ya? Si nosotros establecemos niveles de coparticipación, seguramente el tema de la diversidad va a salir dentro de los directorios. ¿Y eso que lleva? Lleva a que, por ejemplo, podamos empezar por fin a incluir herramientas efectivas que tiendan, en este caso, a poder disminuir los rangos de brecha que se están presentando dentro de nuestro país, incluyendo la famosa brecha de género, ¿ya? Y sobre todo atacarla en aquel factor que no es explicado por la economía, sino que es explicado única y exclusivamente en términos discriminatorios y por razones de orden valórico, ¿ya? Entonces, la participación tiene como grandes beneficios. Y también haciéndome cargo un poco de las críticas que han salido sobre todo desde los gremios de carácter empresarial. Los famosos denominados trade-off, ¿ya? Que a mí me carga utilizar estas palabras trade-off, porque al final del día es como costo de oportunidad un poco. Pero como todos hablan de trade-off, dije ya voy a hablar de trade-off para que todos entendamos de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces dicen, miren, fíjense, ¿sabe qué? El hecho de que exista participación como un derecho fundamental, lo único que va a hacer es, en el fondo, hacer más lentas las tomas de decisiones dentro de las empresas, y eso afectaría a un sector económico que son aquellos que se mueven con mayor velocidad, sobre todo respecto a los sectores productivos que se relacionan con medios de carácter tecnológico. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué los afecta más? ¿La participación o la huelga? Digamos, en el efecto de, si de lo que estamos hablando es de una paralización de un periodo, o una lentización del proceso productivo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pareciera ser que un modelo de control interno es bastante más beneficioso para la empresa que un modelo de control externo, ¿ya? O la herramienta interna que la herramienta externa, porque la herramienta externa lo que apunta precisamente es a paralizar, mientras que la herramienta interna, de control interno, a lo que apunta en este caso es a tratar de tomar decisiones que eviten precisamente esta paralización, ¿ya? Además, en el fondo, la participación siempre vamos a tener que entenderla como efectiva y eficiente en el marco de una negociación colectiva, en este caso por área. Y es por eso que se une tanto el contenido del artículo 47 con el artículo 48, ¿ya? Porque en el fondo, si uno proyecta la negociación colectiva a nivel de área, uno podría proyectar también ciertas concomitancias en los derechos de participación dentro de las empresas que también conforman la misma área. Y eso al final del día es sinónimo de flexibilidad y no de esta tramitación. Y aquí me gustaría terminar, porque estoy justo en el tiempo. Respecto precisamente de esto, es que Jaeger en el 2021 analizó cómo era que se comportaban económicamente los modelos participativos, en este caso en Alemania, en un estudio que se hizo bien famoso. Y resulta que, bueno, dice lo contrario a lo que digo yo, sino que dice Jaeger, mire, ¿sabe qué? La implementación de un modelo de participación no mejoró los salarios, dice, no mejoró las condiciones de los trabajadores, pero sí, fíjese que sí mejoró la productividad. O sea, el nivel de trabajo por hora de cada uno de los trabajadores aumentó. Y eso, ¿a qué lo atribuye Jaeger en este estudio que es muy nuevo? Entonces está todavía tratando de explicar mucho por qué pasó esto. Esto pasa precisamente porque los modelos de participación son flexibles, ¿ya? Porque permite, en el fondo, establecer una forma de comunicación entre trabajadores y empleadores que permita la adopción rápida de decisiones para enfrentar periodos críticos en el futuro, como lo que estaba sucediendo en LAN antes que se dictara la Ley de Protección al Empleo, ¿ya? Entonces, yo no puedo sino ver bondades, digamos, dentro de la redacción general del borrador en estas normas que yo estoy citando, y además, a propósito de esta novedad, que es la conformación, en este caso, de los derechos de participación, ¿ya? Y no entiendo, bueno, a lo mejor alguien me lo hace entender, digamos, pero no comprendo mucho las voces en contra, por así decirlo, pero reconozco que hay un tema pendiente con el tema de la titularidad. Muchas gracias, Irene. Gracias a ti, Verónica. Antes de pasar a escuchar la segunda parte de la exposición de Raúl,
quiero recordar a las asistentes y los asistentes a este panel que pueden efectuar preguntas a través del Facebook de la facultad y del Centras. Pues bien, profesor Fernández, dispone usted de 10 minutos adicionales para complementar su exposición o contestar a doña Verónica Munilla. Muchas gracias, profesor Irene. Bueno, en verdad, en honor a la verdad, estoy en todo de acuerdo con lo que ha señalado Verónica. No tenemos, se puede apreciar diferencias, y también lo más probable que también sea porque, como ella bien señala, la dogmática autorizada en esta materia no tiene, no discute que en verdad actualmente es un derecho fundamental, el derecho de participación de los trabajadores en la empresa. Y mayormente en los estados sociales de derecho. Esa es una cuestión muy, muy relevante y que se pone énfasis en la Constitución, en la propuesta de Constitución. Por lo tanto, si queremos ser coherentes con ese modelo, también vamos a tener que cambiar el concepto de empresa que tenemos. Cuando enseñamos en Derecho Laboral 1 las distintas posiciones de empresa, vemos que una de las posiciones es la posición institucional de empresa, que es a la que la doctrina dice, mire, si nosotros queremos consagrar estos derechos, esta es una manifestación o una expresión del concepto institucional de empresa, porque los trabajadores en verdad forman parte de la empresa, participan, resultan afectados, como indicaba Verónica, de las decisiones de la empresa, y por lo tanto deben participar de las decisiones si se les afecta, como participan en el Estado a través del, al menos el ejercicio del derecho a voto y otros derechos como ciudadanos, cómo nos explica que no puedan participar en la toma de decisiones que le pudiesen afectar. Mayormente, como decía hay un muy buen libro norteamericano sobre private government acerca de la empresa y dice, bueno, si no tenemos estos derechos de participación, el lugar más autoritario en que podría estar una persona resulta ser la empresa por el conjunto de poderes o prerrogativas que tiene el empleador sobre los trabajadores. Ahora bien, no obstante, las buenas intenciones a mí me preocupa cómo luego la ley va a tener que regular las modalidades de ejercicio de este derecho. Porque inclusive en los modelos constitucionales en que se consagra como derecho constitucional, luego hemos visto algunos ejemplos en que en la realidad prácticamente estos derechos quedan en letra muerta, particularmente el derecho de cogestión o participación propiamente tal. Y un ejemplo que los laboralistas nos encanta citar como referencia es el derecho del trabajo italiano. Porque en el derecho del trabajo italiano, como yo les mostraba en la presentación, se consagra como un derecho, pero también se remite a la ley las condiciones de ejercicio. El problema es que esa ley nunca se dictó. ¿Y por qué no se dictó? Porque a los legisladores le pareció que la regulación constitucional de la cogestión aludía al modelo corporativista de derecho del trabajo, el que ellos quisieron erradicar del modelo de relaciones laborales italiano. Entonces, la realidad que lo que ha ocurrido en Italia, con una regulación similar a la nuestra, es que por influencia más bien de la normativa comunitaria, y que debe obligatoriamente como miembro de la Unión Europea incorporar, es que ha consagrado derecho de información y consulta y en menor medida el derecho de cogestión en los directorios. Ese es un riesgo que hay que hacerlo presente acá y que podría, por lo tanto, en ciertos casos ser aconsejable quizá enriquecer un poco más el contenido de estos derechos, como por ejemplo mencionar los derechos de información, consulta y cogestión, como lo hacen los tratados de la Unión Europea, en que al menos dos mencionan estos tres derechos, porque por ejemplo también de hecho
Verónica, implícitamente, lo decía, mire, se entendería quien puede más, lo puede lo menos, pero yo creo que por una cuestión de claridad, porque sabemos que en el derecho al trabajo nacional prácticamente es el área donde más discusión existe, por cada materia existe una discusión, y quienes resultan afectados son a quienes se aplican esta normativa, para los abogados y académicos espectacular, para publicaciones, pero no es la idea, y por lo tanto se agradecería una mayor claridad en ese contenido. A mí me parece que eso pudiera ser necesario. Lo otro que me gustaría señalar es, bueno, que también nuevamente insistir en que yo creo que sí o sí resulta imperioso corregir la forma, o sea, quién va a ser el representante de los trabajadores en el ejercicio de estos derechos, porque es claro que el titular del derecho son los trabajadores. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de este derecho? Siguiendo la doctrina comparada, se dice que es un derecho social o una libertad social individual, que se puede ejercer a través de los representantes, pero el titular es el trabajador. ¿Ya? En eso no nos confundamos, porque esa es la regulación que se hace, al menos en los países autorizados. No es el titular del derecho los canales de representación como podría ser el sindicato, ¿ya? Son los trabajadores. Lo que ocurre es que se podría ejercer directamente o a través de representantes, como pudiera ser las organizaciones sindicales, u otros mecanismos como los comités de empresa, por ejemplo, que pudiera ser una buena forma. Pero a mí me parece que no debiera quedar mencionado en la Constitución también expresamente quién es el representante, sino que se consagre, como por ejemplo el preámbulo de la Constitución francesa, a través de representantes, pero no mencionar el canal de representación, o hacer una opción, una decisión en la Constitución. Si ustedes observan las constituciones que yo les mostraba, donde se consagraba este derecho a participación, no existe una norma similar que se otorgue exclusivamente como canal de representación único a la organización sindical. ¿Por qué? Porque resulta obvio que respecto de trabajadores no sindicalizados, resulta pertinente que los representantes pudieran ser otros, como en el caso ejemplo, el ejemplo, en los comités de empresa ampliamente reconocido, u otra figura similar en que pudieran también designar estos trabajadores no sindicalizados sus representantes. Esos serían mis comentarios finales, profesora Irene. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Fernández. Cedo la palabra a la profesora Verónica Mujica. Muchas gracias, Irene. Ya, perdón. Bien, la historia de mi vida, desde primero básico que me hacen lo mismo. No, y hasta ahora ya fue. No, mira, a mí me gustaría ocupar mi tiempito para tratar de aludir a la cantidad de mitos y fantasmas que uno escucha y que lee en la discusión respecto de los derechos de participación de los trabajadores. Y en ese sentido hay un artículo muy bueno del profesor Guerrero de la Universidad Católica de Santiago, como soy de Valparaíso digo, la de Santiago, ¿ya? Que las resume muy bien y que curiosamente en su mayoría no vienen de abogados que uno podría identificar con la representación más bien de intereses empresariales, sino que viene directamente desde el empresariado, ¿ya? Y en ese sentido, en el fondo, establecer de que no existe algún tipo de contradicción entre el ejercicio del derecho de propiedad y el ejercicio del derecho de participación, porque eso es no entender cómo las empresas funcionan dentro de sus directorios, básicamente. O sea, las empresas toman dentro de la facultad, o digamos, el órgano directivo de la empresa o el órgano de gobierno de la empresa, que generalmente se radica como en los directorios, toman dos tipos de decisiones.
las decisiones de carácter económico y las decisiones de carácter político al interior de la empresa, que se evidencian en la distinción que dijo Raúl en un inicio: democracia económica y democracia industrial. Entonces, cuando uno habla de participación de los trabajadores, uno está hablando necesariamente de democracia industrial o de la incidencia de los trabajadores en la decisión, en la toma de decisiones políticas de dentro de la empresa. Pero nadie está hablando de que los trabajadores puedan ser accionistas, de que los trabajadores se van a quedar per se con las utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, identificar como los derechos de participación como un ataque a la propiedad no solamente es confundir peras con manzanas, sino que es directamente tratar de incidir en torno a la determinación de un determinado voto. O sea, es casi falaz el argumento, casi falaz, si no fuera porque es un tema tan nuevo en la doctrina que uno dice ya se pueden confundir, pero no. En ese tema como que no hay que confundirse mucho. Y la mejor prueba de esto es que nosotros ya tenemos dentro de nuestra realidad nacional empresas que actúan con la lógica de la coparticipación. Codelco, por ejemplo, Codelco dentro de su directorio tiene representantes de los trabajadores, la Mutual de Seguros de Chile, por tradición desde que se implementó, y que se implementó más encima como una empresa que establecieron la Armada de Chile, casi la dicotomía, digamos, se estableció que dentro del directorio también tienen representantes de los trabajadores, y hasta donde yo sé, yo vivo en Chile, no vivo en Venezuela, ni vivo en ninguna otra parte. Entonces, me da la impresión a mí, dentro de la discusión, sobre todo en términos empresariales, que la demonización que se ha percibido respecto de los derechos de participación es incluso más grande que la demonización que se ha percibido respecto de lo que es la negociación colectiva por área y el ejercicio amplio de la huelga, por ejemplo, que se propone en el 47. ¿Ya? Y esto lo digo ¿por qué? Porque en esta publicación que yo les aludo, se estableció que la participación era una quimera, una utopía, un derecho falaz, tan falaz como permitir que los directores de empresa participen dentro de los directorios sindicales, a ese nivel, ¿ya? Y eso es realmente no entender nada, porque ¿por qué en el fondo iba a necesitar un director de empresa participar en un organismo que está creado precisamente para equiparar su poder, digamos? O sea, es no entender el presupuesto básico de las relaciones de trabajo, en este caso, en que los sindicatos, ya sea a través del control externo o el control interno de los del conflicto colectivo, nosotros podemos hacer o crear herramientas de control de poder del empleador por sobre, en el fondo, sus trabajadores, que al final del día es un control de carácter privado. ¿Ya? Si eso es lo grave de esta cuestión, que estamos hablando de relaciones entre privados, no estamos hablando de Estado con personas, entre privados. ¿Ya? Entonces, el llamado a qué es a entender en el fondo de que cuando uno habla de participación de trabajadores, uno no está hablando de Cuba, ¿ya? Sino que uno está hablando precisamente de lo que Raúl decía, de democracias industriales, ¿ya? De democracias industriales en donde una forma más de democratizar es precisamente a través del ejercicio de derechos de carácter político dentro de los directorios de carácter sindical, ¿ya? Ahora, a propósito del tema de la titularidad, yo que es como yo creo que va a ser el temazo, digamos, dentro de, mira, yo creo, o sea, yo afirmo, yo creo, no, para creer está la iglesia, digamos, aquí estamos para afirmar, ¿ya? Que el órgano natural para ejercer los derechos de participación es el sindicato. Es ahí donde está la representación o los niveles de representatividad. Y tiendo a pensar de que si es un sindicato el que participa en las decisiones de la empresa, su peso va a ser distinto al de un trabajador individualmente considerado participando dentro de las mismas decisiones. Precisamente porque estamos hablando de organismos de carácter colectivo. Y por ese lado, yo tiendo a pensar en el fondo que sería más eficiente, por así decirlo, la utilización del organismo de carácter sindical en el ejercicio de los derechos de participación. Eso por una parte. Pero tengo el siguiente problema, que lo reconozco, digamos, no es un problema que yo tenga resuelto, y lo resolvió el borrador por mí, por así decirlo. A lo mejor habríamos tenido que resolverlo a nivel legal, pero bueno, ya quedó, pues ya está. Y es que, en el fondo también, cuando uno habla de derechos de participación, está hablando precisamente de derechos de carácter político.
y los derechos de carácter político no pueden ser diferenciados en cuanto a su ejercicio. ¿Ya? Yo no puedo preferir un sujeto en el ejercicio de su libertad respecto de otro sujeto, o no puedo restringirle la libertad a las distintas personas dependiendo si están o no afiliados a una determinada organización de carácter colectivo. ¿Ya? Entonces, yo creo que esta respuesta nosotros debiésemos, o sea, esta pregunta debiésemos mantenerla en la discusión. ¿Ya? Yo no me cierro a ninguna de las dos alternativas, debiésemos mantener la discusión, porque yo creo que la respuesta va a ir de la mano de lo que pase con la regulación futura de la implementación del artículo 47 con el modelo de relaciones laborales. ¿Ya? Si a mí me garantizan, por así decirlo, que los sindicatos van a ser sujetos 100% representativos de un sector amplio de trabajadores, claro, uno diría, es el mismo sindicato el que solito va a ser titular de los derechos de participación, digamos. Pero mientras yo no tenga esa respuesta y encima, digamos, sobre todo por lo que dice Raúl, que en el fondo uno de repente, sobre todo en laboral, ve normas constitucionales para un lado, ve normas legales para otro lado, y siempre estamos analizando este choque de derechos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Así que ese es el único punto, básicamente, que yo dejaría como dentro como de la discusión. Y en el fondo también aclarar, por favor, de que yo creo que la discusión tiene que ser seria, sin demonización de determinados temas. Podemos estar en desacuerdo, pero no demonizarnos unos con otros. ¿Ya? Y eso es evidente. Bien, muchas gracias, profesora Munilla. No. Hoy hay un par de preguntas que se ha planteado y sumo otra. Es por el debate, la voy a plantear inmediatamente, porque se han planteado los dos profesores sobre este tema, que es la representación de los trabajadores. Es cierto que las constituciones comparadas, que son varias, aclaro, que plantean el derecho de participación, lo separan del derecho de libertad sindical en todo caso, pero lo plantean. Pero, ¿cómo puede ser la representación de carácter individual de los trabajadores? Yo no conozco ninguna experiencia en que la representación sea individual. La representación siempre es de los trabajadores. Ahora, hay diversas vías de representación colectiva, pero esto es por una particularidad que tienen precisamente esos sistemas en donde hay participación, que son los europeos. El sindicato, recordemos, se generó fuera de la empresa. Y precisamente la gran demanda de democratización de las relaciones negociaban fuera de la empresa, por si acaso, al revés de nuestra experiencia que todos lo han llevado al nivel de la empresa. Se generan los comités de empresa. Y por tanto, la participación mayoritariamente se da a nivel de comités de empresa. Sin embargo, en sistemas como el nuestro, en que nunca ha habido esa representación unitaria de todos los trabajadores al interior de la empresa, ¿por qué se rechaza que sea el sindicato? No puede ser el sindicato solamente respecto a su afiliado, obviamente que tendrá que ser el sindicato más representativo y respecto de todo el colectivo de los trabajadores de la empresa. Lo pregunto a Raúl, porque planteó que era necesario generar otras vías de representación, pero ¿cuáles otras? ¿Generar comités de empresa para que haya representación de todos los trabajadores? Lo planteo respecto del profesor Fernández. Muchas gracias, profesora Irene. Bueno, lo que yo señalaba respecto de los trabajadores no socios, a lo que me refería más bien, cuando hablaba que no fuera el sindicato quien los representara, aludía a que existiera otro ente que los representara, como podría ser, por ejemplo, el comité de empresa, efectivamente, que está en los modelos europeos. Y es cierto lo que usted señala, que efectivamente ese doble canal de representación se da esencialmente porque por ejemplo, en los casos alemanes, el comité de empresa, de hecho, lo que cuando se clasifica a nivel de representación, se alude a representación en el establecimiento, donde están los comités de empresa, 5 más trabajadores, ¿cierto? Y otro tipo de representación en los comités, en los consejos de vigilancia. Eso es cierto, en que el modelo sindical es distinto al que históricamente tenemos en Chile, que es al nivel de empresa. Pero no obstante eso, a mí igual me parece
que por qué también se persigue en cierta medida que, no obstante el modelo es distinto y se consagra también los comités de empresa para dar oportunidad también a que elijan esos representantes todos los trabajadores independientes de afiliación sindical o no. En Chile, evidentemente, habría que crear ese órgano. No obstante que tenemos un modelo distinto, pero podemos adaptarlo, las figuras, porque es el problema cuando copiamos textualmente algo que está en un modelo distinto, pero perfectamente en el sentido que yo indico. ¿Y por qué también es necesario? Por lo que indicaba Verónica, de por qué se rechaza la representación, la democracia directa e indirecta, cuando yo clasificaba, en que el trabajador participa individualmente porque siempre no tiene la autonomía suficiente para participar individualmente en su derecho de participación. ¿Ya? Eso yo evidentemente no soy partidario de eso, y en la literatura hay diversos argumentos que desaconsejan particularmente la congestión, la democracia industrial directa, pero sí buscar un mecanismo similar al sindicato, en que existan ciertos representantes elegidos por los trabajadores no sindicalizados. A mí no me parece, yo estoy en contra de que el sindicato se atribuya, ya sea inclusive consagración constitucional o legislativa, una representación absoluta de todos de todos los trabajadores, sean socios o no socios. Reconozco que esto es discutible también, es simplemente una posición, y efectivamente existen otras, y también en el derecho comparado en honor a la verdad, que el sindicato representa también a trabajadores no socios, pero es en mi posición, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Hay dos preguntas, se las planteo. Va para ambos, ¿ah? Primera pregunta, respecto de la participación y en especial a la cogestión, ¿cómo es o debería ser la relación entre los organismos o personas que ejercen cargos de representación de los trabajadores dentro de un directorio? Y plantea precisamente un problema, un supuesto de tensión respecto de la representatividad histórica que han tenido los sindicatos respecto de los trabajadores. ¿Puede ser esta una puerta para que en Chile podamos tener un sistema de doble canal al cual se refería Raúl Fernández? Esa es la primera pregunta. Luego, la segunda es: si se consagra tanta libertad para participar en las empresas, ¿por qué no tenemos la misma libertad para participar en las decisiones de administración del Estado y políticas públicas? ¿Cuál es la razón de distinción? Bueno, le planteo las dos preguntas a cada uno de los panelistas. ¿Pero quién partirá en él? Tú. Parto yo, ya, está bien. Ya, está bien. ¿Sabes que la primera pregunta es precisamente como el centro del tema de la titularidad? Básicamente, porque es que ese es el tema. Por ejemplo, si yo leo la redacción del artículo 48, uno tendría que presumir, en el fondo, que los sindicatos son representativos por el mero hecho de ser sindicatos. Una cosa así. Y eso no es así. Entonces, mientras uno no resuelva bien el tema de la representación sindical, uno no va a poder resolver bien tampoco el tema de a través de qué vías nosotros vamos a poder ejercer la titularidad de la participación. Los comités de empresa tienen algo que en mi entender es bastante favorable, porque reafirma precisamente esta duda que podemos tener respecto de la representatividad de un determinado organismo colectivo. Porque cuando uno ve cómo han actuado los comités de empresa, por ejemplo, en los contextos de estos europeos, uno ve que los mismos sindicatos tratan de apropiarse de las sillas de los comités de empresa y compiten por las mismas, ¿ya? Entonces sirve como una reafirmación. El hecho de ganar el sillón del comité de empresa sirve como una reafirmación de su propia representatividad
respecto de la masa laboral o el resto de los trabajadores. Entonces, en el fondo, si bien existen comités de empresa, al final es lo mismo porque están todos ocupados por representantes de los sindicatos, entonces finalmente se traducen como organismos que son más o menos paralelos, pero tuvo que darse la pega al sindicato de poder llegar en el fondo al sillón del comité de empresa. Entonces, ese conflicto constante es un conflicto que se vería resuelto un poquito a través de estas figuras intermedias. Pero también, en el fondo, eso te lleva a otra pregunta. ¿Para qué tenemos sindicato entonces? Básicamente, o sea, ¿para qué tenemos sindicatos? Si nos representan, nos estamos constantemente cuestionando su representatividad. Lo que pasa es que eso también deriva de haber vivido tantos años con un modelo recesivo, en donde la noción de representatividad es nula, importa nada, ¿ya? Entonces, nos estamos, a través de la participación, y eso es muy bueno, nos estamos cuestionando precisamente todo esto. ¿Qué es sin representatividad? ¿A quiénes representa? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso yo creo que el paso debiese ser previo. O sea, primero resolvamos eso y después vamos a resolver en el fondo la estructura de la titularidad de los derechos de participación. Y respecto de la segunda pregunta, no sé, pues, ¿ah? No tengo idea. Yo soy de las extremas en esas visiones y no es ningún secreto. Yo considero que los funcionarios públicos, y ahí los publicistas se me tiran encima, pero no me importa, y estoy la PUCB, que es la cuna de los publicistas de Chile, digamos. O sea, para mí los funcionarios públicos son trabajadores del Estado, yo parto de esa premisa. Entonces realmente no entiendo la diferenciación. No entiendo la diferenciación, o sea, porque tengo otra, o sea, esa diferenciación no la comprendo porque no la comprendo en todo, por así decirlo, o sea, en el ejercicio de la negociación colectiva, en el ejercicio de derecho de huelga, en la libertad sindical en su aspecto constitutivo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si es tan dependiente como el trabajador privado, digamos? O sea, ¿por qué y es más, si uno lo pusiera desde el punto de vista empresarial, ¿por qué se le exige al empresario privado esto y el Estado no lo cumple, por ejemplo? O sea, no resiste análisis como de ninguna de las dos áreas, de las dos perspectivas. Bien, muchas gracias, profesora Munilla. Profesor Fernández. Muchas gracias, profesora Irene. Bueno, respecto de la primera pregunta, bueno, en cierta medida ya he respondido un poco mi posición al respecto, pero la voy a complementar. A mí me parece, en cierta medida, que como está en la norma, y que en cierta medida pudiera ser una concreción más amplia de lo que ocurre en ciertas empresas, como la que mencionaba Verónica de Codelco, en que participa un trabajador, pero que más bien forma parte de los sindicatos, ¿cierto?, que participa en la empresa. No me parece a mí conveniente como opción. A mí me parece que el sindicato está más bien situado en la representación propia, en labores, si va a ejercer labores de representación propias de la libertad sindical. Y en todas las funciones de fiscalización, representación de los trabajadores en el conflicto colectivo, pero que participar esos mismos representantes en el derecho de participación propiamente tal, no me parece conveniente por la lógica que Verónica explicaba muy bien de este control interno-externo en la libertad sindical. Recordemos que lo que está en la base es el conflicto capital-trabajo, o sea, esa es una cuestión básica que los autores distinguen, y lo distinguen con los derechos de participación, en que dicen, mira, acá lo que ocurre es que dos o más sujetos toman en conjunto, pueden tener decisiones contrapuestas, pero al final del día toman en conjunto una decisión y eventualmente podrían ser responsables en forma conjunta de esta decisión. El poder se comparte, como lo decía yo, una expresión que se ha utilizado por ahí. Y a mí, por lo tanto, en esa lógica, es que me parece conveniente que los representantes sean distintos al sindicato, o los dirigentes u un órgano del sindicato, que sea distinto. Porque inclusive en los ejemplos que menciona Verónica, bueno, yo quizás podría cometer un error, pero lo que a mí me parece que en los casos que el sindicato también participa, elige
otro participa, no es el sindicato mismo el que actúa como representante en ese ejercicio, participa en la elección de esos otros representantes que forman parte de los comités de empresa, pero no es, es un órgano o un sujeto distinto de representación. Lo que también pudiera ocurrir acá, de hecho, que pudiera concurrir, que pudiera participar en la elección de esos representantes para ejercer estos derechos, pero no me parece que sea el sindicato, el sindicato mismo, por emplear quizá una expresión, podría existir una especie de conflicto de interés. También recordemos que existe mucho, el derecho de cogestión se va a acceder a mucha información distinta en la empresa confidencial, y cómo eso se explica después esta dualidad con el ejercicio de prerrogativas propias de la libertad sindical, que pudiera ser un peligro. Es decir, me parece a mí que ahí vamos a tener que tener, me reafirma esta pregunta y estos comentarios, que vamos a tener que trabajar bastante en el modelo de representación de este derecho, pero así como está, me parece bastante peligroso. Y respecto de la segunda pregunta, bueno, comparto lo que dice Verónica, y quizás quien formula la pregunta lo hace en forma de paradoja, de que no se justificaría, ¿cierto?, esta especie de un tratamiento diferenciado en situaciones similares. Se produce una especie de discriminación a través de la ley, y que nosotros lo pasamos los laboralistas también quizá a veces bastante en alto, pero hay muchas figuras de discriminación por regulación legal que no se justifican, como coloquemos, por ejemplo, el ejemplo del beneficio de derechos a la cuna, que por simplemente el número de trabajadores en la empresa, trabajadoras con similar necesidad, gozan del derecho, y así nos podemos llenar de ejemplos en los cuales nosotros debemos hacernos cargo también de tratar de efectuar regulaciones armónicas de instituciones iguales o similares ante iguales o similares necesidades, pero no diferenciar o excluir a ciertos trabajadores o en ciertas situaciones sin una justificación razonable, porque claramente podría entrar en conflicto con otros derechos fundamentales, como el que le he mencionado, o la igualdad o la discriminación, que cada vez se está entendiendo en forma más amplia, tanto en la doctrina nacional como internacional, y en distintas expresiones y formas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernández. Bueno, ya con planteadas estas dos preguntas, estamos terminando este segundo panel. Agradezco enormemente a la profesora Munilla y al profesor Fernández su participación y haber compartido todo su análisis. De verdad nos ha enriquecido a todas y a todos. Bien, doy por terminado entonces el seminario de hoy, e invito a todas y a todas al siguiente seminario, que será realizado el próximo jueves 18 de agosto a partir de las 3 de la tarde, y será sobre los derechos de libertad sindical. Buenas noches. Buenas noches.